¿Qué tal? Buenas noches, es Semana Santa. Vamos a hablar acerca de las tradiciones cristianas, católicas y por supuesto de cómo se celebra aquí, en El Salvador. De eso hablamos hoy a las 8 en punto. Este primer segmento es presentado gracias a Banco Agrícola. Sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestros invitados. Entonces, esta noche nos acompaña Julio Martínez. Él es el director de la Escuela de Antropología de la Universidad Tecnológica de El Salvador. También nos acompaña Marvin Aguilar Umaña. Él es el antropólogo cultural y también catedrático de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Caballeros, como siempre, bienvenidos a 8 en punto. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a Julio también. Muchas gracias, Carlos. Qué bueno encontrarnos con Marvin también acá. Un gusto. Bueno, quisiera comenzar entonces hablando. Estamos en Semana Santa. Quiero que hablemos quizás de aquellos hechos que nosotros damos por hecho o por sentados, ¿verdad? Como por ejemplo el hecho de que lo celebremos precisamente en este periodo de tiempo, que tengo entendido que más que ver con fechas específicas, tiene que ver con el calendario que adoptó la Iglesia Católica, que tengo que entendido iba con las fases de la luna. Marvin. Fíjate que hay que decirlo, la fiesta o lo más importante que hay en el Nuevo Testamento y que los 4 evangelistas, digamos, destacan, con algunas contradicciones uno, con diferentes enfoques otros, es precisamente la pasión, lo que se conoce y se le llama desde el catolicismo la pasión, que eso incluye obviamente la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces quizás lo más importante del Nuevo Testamento va a ser este evento. Por lo tanto, la Iglesia Católica saca este acontecimiento de la Biblia y crea uno nuevo, que es la Semana Santa, la Semana de la Pasión. Hay que decirlo, la Semana Santa no existe dentro de la Biblia cristiana o judeocristiana, no existe. Entonces, pero sí se vuelve como el nuevo estandarte y una de las aportaciones, digamos, a las creencias, tradiciones y costumbres de Occidente, del mundo cristiano, por parte de la Iglesia Católica. También es importante destacar que originalmente lo que hoy conocemos como la Semana Santa solo se celebraba 3 días, que era el Viernes Santo, el Sábado de Gloria y el Domingo de Resurrección. Eran como los 3 días primigenios que podemos ver a través de la historia que los cristianos primitivos celebraban. Con el tiempo se fue ampliando en la medida que, el proselitismo que la Iglesia Católica, instituyó a raíz de las cruzadas y a raíz del reclamo de Jerusalén y a raíz, obviamente, de la contrarreforma protestante, ¿verdad? Y la Santa Inquisición, fue implementando y aumentándose, ¿verdad?, la celebración. Ahora, en honor al rigor que nosotros desde la antropología, cuando estudiamos historia de la religión, ¿verdad?, lo hacemos, podríamos decirte también que lo que se llama la Semana Santa es una serie de sucesos que no sucedieron precisamente en una semana, sino que pudieron haber sucedido y tuvieron que haber sucedido en muchos meses. ¿Cuántos? No se sabe, no existe ese dato. Pero para decirte que la fiesta con la que comienza la Semana Santa, que es el Domingo de Ramos, es por el elemento de las palmas. Es una fiesta que en Judea se celebraba en septiembre y es la fiesta de los tabernáculos. Entonces es la única fiesta donde tú ves, digamos, que se usan palmas. En esta época del año pues no se hace nada con palmas en Judea o Israel actual. Y estas palmas no se daban en Israel o Judea, se daban en otra ciudad que había que traerlas precisamente para la fiesta de los tabernáculos, y esta es en septiembre. Y otro dato interesante, porque digamos la Academia de la Historia establece que tuvo que haber sido mucho más amplio el periodo de lo que conocemos como Semana Santa, es porque, no sé si ustedes están al tanto, los televidentes, sobre cuando Jesús maldice la higuera. Es porque Jesús le da hambre y va a una higuera y no encuentra higos, entonces Jesús se molesta y la maldice.
un apóstol, un evangelista dice que la planta se secó en el momento y otras dicen que empezó a secarse, otro evangelista dice que se secó con más tiempo. Pero lo cierto es que los higos se dan en septiembre. Entonces ese es otro elemento muy interesante sobre que el periodo de lo que conocemos como la Semana Santa pudo haber durado más de una semana. Y que en base, y aquí es donde interviene otro elemento de la historia que se llama la crítica literaria, y es porque se llama la fuente Q, que es la fuente de donde están los dichos y versos de Jesús, que es lo único que se tiene y que está en los archivos vaticanos. Y es el hecho de que es el manuscrito más antiguo que hay de donde se saca la idea de la Semana Santa o la pasión de Jesús. Y es precisamente, digamos, de que no hay, este manuscrito es en griego. No hay otro más antiguo. Y este manuscrito más antiguo que tenemos a día de hoy fue escrito hace 75 años después de que pasaron estos acontecimientos. Y es en griego, no en arameo. Ahora. Y hay una cosa interesante. Entonces, como es en griego, fíjate, la Ilíada de Homero, que la guerra de Troya, que dura 10 años, Homero la reduce a una semana. Entonces es un estilo literario antiguo que se copia, digamos, para explicar la pasión de Jesús. Pero ya que hablamos de fechas, hay otro dato también que te da la Biblia, y es el hecho de la costumbre que tenía el gobernador romano de liberar a un par de prisioneros durante la Pascua judía. La historia nos dice que eso es falso. Es falso. No existe ninguna base. Hay una cuestión que hay que verlo de la pasión, hay que verlo obviamente desde el punto de vista del texto bíblico, también desde el lado de los judíos, que es una cosa que no se hace mucho en El Salvador, porque la versión judía de la pasión es interesantísima, ¿no? Y también hay que verlo desde los archivos históricos romanos. Las actas se llama. Lo que tú estás hablando es que, primero, creer de que los romanos aplicaban la crucifixión a diestra y siniestra es mentira. Se fijaban mucho a la hora de aplicar esa pena, no era muy común, y se levantaba un acta siempre de todo aquel que se crucificaba y se le mandaba al emperador a Tiberio. Por lo tanto, hay copias de las actas de otra gente que se ha crucificado. Y nosotros sabemos cómo era Poncio Pilato debido a dos fuentes históricas, la fuente histórica romana y también a Flavio Josefo, que es una especie de biógrafo de Poncio Pilato y que sabemos muy bien cómo era él y su carácter. Entonces, era un funcionario que no se iba a atrever a crucificar a alguien sin estar como bien documentado y bien... Ok, vamos a regresar a este dato. Lo de Barrabás, porque entonces básicamente sí tenemos un inicio que es la parte de la fiesta de los tabernáculos, pero no tenemos entonces su final cierto, porque yo tenía entendido que si esta liberación efectivamente se daba en el marco de la fiesta de la Pascua, ahí tenía, digamos, una especie de marco de tiempo. Ahora, quiero preguntarte a ti, Julio, si coincides con esto o qué es lo que has encontrado en tu investigación histórica sobre este periodo, y si realmente duró una semana, como la gente cree o como nos han hecho creer, o si efectivamente fueron meses o no sé, tal vez un par de años. Marvin aduce primero sobre los textos de los 4 evangelios. Y los 4 evangelios tienen la misma estructura, fíjate. Los 4 evangelios tienen una primera etapa en donde se hace toda una historia que tiene un final. Toda la historia que se desarrolla en los evangelios está vinculada a la vida de Cristo y su contexto y su cultura y los elementos que le rodean y las familias y algunos de los hechos importantes que aparecen dentro de esta historia de Jesús y mucho relacionado con su divinidad, con esta dualidad de el ser humano y el ser un Dios, ¿no? Que son las dos cosas que tiene Cristo. Y los 4 evangelios tienen la misma estructura. Los 4 evangelios atraviesan por toda esta historia y los 4 evangelios finalizan con la historia de la pasión, con la historia de la crucifixión y todos estos elementos que ahora forman parte del rito de la Semana Santa. Entonces, efectivamente, cuando uno trata de ver si existe alguna diferencia entre estos 4 evangelios, sí hay diferencias, sí hay algunos hechos que se resaltan más en un evangelio que en otro, pero la estructura igual y además la finalización de este texto, de cada uno de estos textos, es muy similar. Incluso para los historiadores estos textos sirven también como un elemento de confrontación con la historia real. La historia de la Biblia es una historia que es tomada desde diferentes perspectivas y hay documentos históricos también que pueden ser confrontados con esta historia de la Biblia y que nos dicen, mira, es cierto, ¿no? Los 4 evangelios, además, si tú los superpones uno y otros,
te complementan toda la historia, toda la visión, porque los 4 evangelios no son iguales, te dan una complementariedad entre cada uno de ellos sobre lo que sucedió en este hecho de la pasión. En este sentido hay una visión de complementariedad entre cada uno de estos textos que nos hacen ver este proceso como un proceso totalmente cierto. Si la Semana Santa aparece en ese momento, pues no, todo el tema de la Pascua, que es esta fiesta que tiene una fecha que nunca sabemos nosotros cuándo va a ser, ¿no? Por lo menos el común de las personas no entendemos cuándo va a ser la fiesta de la Pascua. A veces nosotros tenemos Semana Santa en abril, a veces en marzo, a veces a finales de abril, a veces en la mitad, etcétera, porque todo esto está relacionado con la definición de cuándo celebrar la Pascua, ¿no? La Pascua en el sentido de la comprensión de que esa Pascua representa la salida de los judíos. Ahora, la salida de los judíos de Egipto, ¿no? Sí. Ok. Entonces, la celebramos hoy. Cuando la celebramos, básicamente eso es una construcción que luego la Iglesia Católica estableció basado en el calendario lunar, ¿no? ¿Es así o no? Sí, el Concilio de Nicea lo establece año 325. Año 325 después de Cristo se establece el Concilio de Nicea, y en el Concilio de Nicea se determina cuál va a ser el momento de la celebración, que no por casualidad, pero coincide con el equinoccio de verano, ¿no? De verano, Para el ¿no? caso nuestro. Coincide con el equinoccio de verano, que además es una época vinculada al tema de la fertilidad. Entonces, ahí vemos elementos sincréticos que ustedes le llaman, ¿no? Básicamente fusionando costumbres romanas con costumbres católicas para que sea más fácil su adopción. Más fácil su adopción, pero además que no solamente la facilidad de la adopción, sino que existen simbolismos dentro de este equinoccio que te hacen notar una celebración que atraviesa la fertilidad y que tiene representaciones simbólicas, por ejemplo, en el conejo de la Pascua, ¿no? O en los huevos de Pascua también, ¿no? Que forman parte de todo esto, que son elementos sincréticos, pero que no son casuales, que son pensados. O sea, se diseña de tal manera que dice, bueno, celebrémoslo a partir de esta fecha, porque es una fecha en donde todo el mundo va a tener. Y que se transforma en nuestra cultura popular como el huevo chimbo, ¿no? Claro, que son huevos de colores, que tienen además colorcitos de papel de China adentro y que se revientan y que los utilizan, y que nosotros no usamos el tema del conejo, pero el conejo también es un tema de la fertilidad. Es decir, cuando una pareja tiene demasiados hijos, reproducen como conejos. Se reproducen como conejos, porque los conejos además se reproducen con mucha facilidad, me parece que cada 2 o 3 meses. Cada 2 meses me parece, además en cada camada hay 10 o 12 conejitos. Son prolíficos. Tú te imaginarás lo que sucede en un año con una pareja de conejos. Una pareja de conejos, finalmente estás teniendo 250 conejos al final del año de una sola pareja de conejos. Esto también se vincula con este tema de la fertilidad, y hay esta adopción para poder comparar estos dos elementos, fusionarlos, y a partir de ello entonces decir, mira, esta es una fiesta, esto no es un momento de tristeza, aunque la Semana Santa tiene este conjunto de dos cosas que lo hacen una conmemoración, por un lado la conmemoración de la muerte de Cristo, pero por el otro lado es un momento de felicidad, porque es el momento también de la resurrección de Cristo. Claro. En la misma semana tú tienes los dos elementos. Las dualidades en la antropología son evidentes cuando uno trata de hacer análisis antropológicos, se encuentra casi siempre con estos elementos duales. El elemento de la oscuridad, del día, el elemento de la tristeza y la felicidad. Tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos vamos a retomar el tema de la temporalidad, porque también hay otro evento descrito en los evangelios, que es básicamente la ceremonia de partir el pan, la famosa última cena. ¿En qué en qué mes del año de hoy día, como lo entendemos, se llevó a cabo esto? Para que vayamos entendiendo más o menos cuánto tiempo pudo haber tomado lo que nosotros ahora celebramos en una semana. Ya volvemos.
Gracias por continuar con 8 en punto. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde lo atienden a usted en 20 minutos o en menos. Bueno, nos quedamos entonces, Marvin, con la línea temporal, porque también hay otro hecho descrito en la Biblia y es la ceremonia de la partida del pan, ¿no? La llamada última cena. Eso se da en el marco del Passover o de la Pascua, judía, entonces tiene que tener alguna fecha en específico, ¿no? Del mes del año. ¿La sabemos a ciencia cierta? Si es así, porque ya tenemos septiembre, Festival de los Tabernáculos, y tendríamos esta otra. Bueno, obviamente, digamos, con los tiempos, a la hora de establecer los días, es necesario entender una cuestión. Jesús era judío. Por lo tanto, los tiempos de Jesús tendríamos históricamente que ceñirnos hacia el tiempo judío. Entonces, el día judío comienza a las 5 de la tarde, no comienza cuando amanece, por ejemplo, y terminará el día siguiente, ¿verdad?, a esa misma hora. Entonces, esto de los tiempos es interesante porque si aplicamos lo del tiempo judío y aplicamos lo que nos dicen los evangelistas, pues vamos a encontrarnos que, por ejemplo, Jesús no habría muerto el Viernes Santo. No cuadran los tiempos, ¿no? Okay. Entonces, y obviamente lo que sí se puede decir es que no hay registro. Vuelvo a insistirte en esto, la fuente Q, que es de donde están las fuentes, porque lo que hay de Jesús, de todo esto, fíjate, son dichos y versos de Jesús. No hay una especie de narración completa. Es decir, no es que Jesús tenía un biógrafo que andaba con él documentando rigurosamente lo que él. Entonces, lo único que tenemos a día de hoy, lo que hay a día de hoy, cuando tú quieres ir a ver, digamos, las fuentes de donde se saca lo que hoy nos dice que es la Biblia, entonces te topas que en el caso específico de la fuente Q, que así se le conoce, es de dichos y versos. Y esa fuente es escrita en griego. Y esa fuente tiene 75 años de antigüedad después de pasados los sucesos. Entonces, ahí es donde uno ve que, por ejemplo, el evangelista tendría que haber sido omnipresente. Porque, por ejemplo, el juicio del Sanedrín es privado. ¿Cómo sabe el evangelista qué se habló ahí? La conversación que tiene Pilatos con Jesús es privada. ¿Cómo lo sabe el evangelista? ¿Y quién se lo dijo entonces al evangelista? Jesús no pudo haber sido, ¿no? Entonces, mucho hay a la hora de esto de los tiempos. Incluso lo de la oración que hace en Getsemaní y las quejas y las atribulaciones que él siente, ¿quién las oyó? Si los apóstoles, dice el mismo texto bíblico, que estaban dormidos. Ahora, entonces, pero volviendo al punto, ¿cuándo se celebraba entonces esta ceremonia de la partición del pan cuando era Pascua? ¿En qué época del año aproximadamente? Lo que sucede es que esta es una tradición que instaura Jesús, es nueva. Y pero la por Pascua eso, no, era judío, estaba celebrando claro, la Pascua. no, yo hablo de la última cena, esto es lo que hoy se conoce como la Eucaristía, ¿no? Entonces, eso es, y que incluso es ahí donde él dice el famoso Padre Nuestro. Entonces, en este sentido es un nuevo rito que lo instituye Jesús a partir de... ¿Pero en qué época del año se da aproximadamente? Eso tuvo que haber sido antes de su muerte, totalmente antes de su muerte. Lo que nos hace, eso también nos lleva, fíjate... Pero la Pascua, ¿cuándo lo celebran los judíos? ¿En qué época del año? En esta época, pero no tiene nada que ver... En marzo. Exactamente, pero no tiene nada que ver, ¿cómo se llama?, para los judíos con la celebración que nosotros le damos. Pero ya tenemos una especie de línea de tiempo ahí de septiembre, que no sabemos si fue septiembre y luego marzo del siguiente año, si fueron años consecutivos. Sí, porque también eso hay una contradicción. No se sabe, fíjate bien, cuándo fue la vida pública de Jesús. ¿Por qué decimos que fue a los 30 y murió a los 33? Que es lo que dice generalmente la tradición o la costumbre. Por Juan. Pero según los otros apóstoles, Jesús solo hizo vida pública una Pascua, ¿verdad? Entonces, según Juan, pasó como 3 Pascuas. Eso es lo que se da la idea de 30 a 33 años. Pero los otros apóstoles hablan de una Pascua. O sea, no es que lo dicen expresamente, pero lo entendemos a partir de la lectura comprensiva del texto. Exactamente. Ahora, tenemos otro dato también. Entonces, ¿con quién nos quedamos? ¿Con Juan o con los otros 3 apóstoles? Un juicio en el Sanedrín judío. ¿Cuánto duraría un juicio en el Sanedrín judío? Es decir, porque se habla de una noche, pero realmente, ¿cuánto dura un juicio? Hay una cosa que los televidentes deben de saber, y a nosotros como antropólogos es un tema interesante, porque ustedes saben que los judíos no reconocen a Jesús como el Mesías. Y cuando tú ves del lado judío por qué es esa discusión, te topas, por ejemplo, como que el proceso judío no es como nos lo plantea la Biblia.
hay una serie de violaciones en el proceso judío, porque sí lo tenemos y sabemos cómo era, porque existen documentos de la parte judía, y es, por ejemplo, que los judíos jamás matarían a alguien en una fiesta como la Pascua. Es más, no matarían a nadie en ninguna fiesta. El proceso judío es, ¿cómo se llama? Es secreto. La presentación de testigos es obligatoria en el proceso judío. Y no podés matar a nadie si no has presentado testigos, aunque sea 24 horas antes de aplicar la pena de muerte que vas a hacer. Y el otro elemento interesante para que los judíos no reconozcan a Jesús como el Mesías es precisamente porque el Mesías, según la tradición judía, no tiene que morir. O sea, el Mesías no puede morir para los judíos, pero en este caso el Mesías aquí muere y obviamente resucita. Es precisamente esa la gran fuerza del cristianismo, que resucita, ¿no? Ahora, pero tenemos claro más o menos cuánto dura un juicio del Sanedrín, es decir, porque la Biblia obviamente, y aquí no es de disminuir el mensaje de la Biblia para la gente que nos está viendo, sino analizando un poco que de repente esto es una adaptación, pero el mensaje central es lo importante, ¿no? Pero para que entendamos esto, más allá de simplemente lo que nos dice la Biblia, ¿no? Es un juicio en el Sanedrín, ¿cuánto hubiese durado? ¿Una semana? ¿2 semanas? ¿Un mes? No tenemos una fuente que nos diga cuánto duraba en el Sanedrín un juicio. Yo, sin embargo, puedo pensar que un juicio bien podría haber durado 3 o 4 días y quizás como máximo una semana, que es lo que te lleva hoy día tratar de encontrar a los aportes en positivo, los aportes en negativo, lo de descargo, un juicio con todas las de ley, ¿no? Un juicio que tenga una objetividad, pero no tenemos un aporte documental, una referencia que nos indique cuánto podría haber durado un juicio. Yo sí creo que 3 o 4 días sería razonable de pensarlo, también por todo el tiempo que debe tardarse la gente que está en el gobierno, la gente que está en los juicios, para poder determinarlo, y no tardarse un mes, por ejemplo. Eso sería demasiado, con demasiados aportes, y tendrían muchísimas cosas sobre las cuales deliberar. Y en un caso como este, con un personaje, con un sujeto que tiene una relevancia importante, que tiene una relevancia mayúscula dentro de ese contexto histórico, el hecho no debió durar más allá de 3 o de 4 días. Y te digo esto porque los que gobiernan saben que si dan demasiadas largas a un tema, el tema se les sale de las manos. Y estos gobernantes no eran gobernantes que no tuvieran 2 dedos de frente. Lo tenían muy claro y sabían cómo manejarse frente a las multitudes, que era una de las cosas que arrastraba este Jesús, ¿verdad? Okay. Ese es uno de los alegatos judíos, ¿sabes? Porque dicen que Caifás y Pilatos, que sí sabemos cómo eran personas inteligentes, eran líderes, pues, o sea, no iban a cometer un error en el proceso. Efectivamente, no sabemos cuánto duraba un proceso judío, porque no tenía un tiempo perentorio establecido, pero sí conocemos el proceso judío cómo era. O sea, conocemos las etapas. Y las ¿Cuántas etapas eran? Eran las etapas, por ejemplo, de presentación. Primero, fíjate bien, no se juzgaba a nadie en época de fiesta. Ok, entonces descartamos marzo, digamos, asumiendo que tuviéramos una línea seguida de septiembre a marzo, entonces eso lo podemos descartar. Exactamente. Okay. Entonces, luego tuvo que haber sido, si vos revisás las fiestas que antecedían, si hablamos de septiembre, tuvo que haber sido inmediatamente después, cuando Jesús visita el templo y que hace el escándalo, ¿verdad? Porque había comerciantes vendiendo, especulando y acaparando la moneda de oro, que era con la única que se le podía pagar a Dios, y cambiándola por denarios y almacenando más denarios, que era la moneda que se utilizaba en la vida diaria. Entonces, no existía la tradición en Roma, no hay ningún registro en los archivos romanos que tenemos hasta ahora de la tradición de liberar a uno, en el caso de Barrabás y Jesús, y que Roma liberaba a uno y dejaba preso a otro. Eso solo pasa con ese evangelista, que es el único que narra esa situación, y no vuelve a pasar en la historia romana, no está registrado eso. Entonces no hay un antecedente para comparar que eso era una tradición, por ejemplo. Ok, ahora... Y cuando tú sumas, en el caso de los tiempos es interesante, porque podemos sacar una lista como de 25 acciones que hizo Jesús, desde que entra a Jerusalén, desde que se reúne con unos griegos, desde que va al templo, desde que las polémicas y los discursos que tiene Jesús, las polémicas con sus adversarios y los discursos al pueblo, es imposible que él haya hecho todas esas cosas en una semana. En una semana. Cualquiera me dirá, bueno, es Dios, él puede hacerlo. Bueno, pero estamos hablando de tiempo terrenal.
Pero en el Sanedrín, tú hablabas acerca de fases. ¿Cuántas fases tenían los juicios del Sanedrín? No sabemos cuántas, pero como para tener una idea. Era la acusación, que existe la idea de que Caifás es el que lo lleva, ¿verdad? Y que hay una reunión, fíjate bien, inmediatamente después de la fiesta de los tabernáculos de septiembre, es que en el texto bíblico aparece que se presenta la reunión y que es la famosa frase que se toma para decir que hay un cumplimiento de la profecía de que Jesús era el Mesías, y es el hecho de que bueno, está bien que uno muera por el pueblo, y que eso pasa en octubre, si quieres por irle poniendo fecha, pero inmediatamente después de la fiesta de los tabernáculos, que es que se reúne el Sanedrín y establece que por el escándalo que ha ido a hacer Jesús al templo y que está en las calles diciendo que ya viene el reino, entonces eso les va a generar problemas, porque los romanos no pueden entender que vaya a venir un reino que no sea gobernado por Tiberio. Claro. ¿Verdad? Y no pueden entender que vaya a haber un rey que no sea la administración judía, que se las han dado a ellos para que mantengan el orden de los judíos. Entonces, ese desorden que está provocando Jesús, que hasta les advierte que va a regresar otra vez al templo, es lo que provoca la reunión del Sanedrín para hacerle una acusación, donde el Sanedrín dice, bueno, miren, el pueblo está alebrestado. Entonces, si los romanos se enteran, si dejamos que esto siga, los romanos van a venir a reclamarnos a nosotros, entonces van a reprimir a todo el pueblo judío, incluyéndonos a nosotros. Ahora, esa fase de deliberaciones, ¿tenemos alguna idea por, digamos, registros de judíos, ¿no? Sí. Acerca de qué tan largas eran? Es decir, no sé si hay... Deben haber tenido registros porque ellos documentaban también. Sí, Tienen que haber registros de proceso, páginas de lo que duraría un proceso. Sí, del proceso sí, pero de lo de Jesús no. Ok, pero un proceso, o sea, que no sea el de la Jesús. La única historia de Jesús solo aparece en la Biblia. Llenarse la parte de la acusación? Bueno, el proceso de la acusación era capturarlo, obviamente, era capturarlo, era traerlo, y esa parte no aparece, era la cuestión de la defensa y la presentación de testigos. Entonces, si te fijas, por eso los judíos dicen, mira, es que ningún judío que tú le expliques el proceso judío y que le expliques cómo fue el proceso de Jesús, te cree que pudo haber pasado ese proceso con Jesús, porque se violan todas las leyes y los procedimientos. Pero si hay toda una serie de judíos. Procedimientos y los judíos llevaban... todo por escrito, tengo entendido yo, era una sociedad de escritura. Entonces, digamos que por la cantidad de procesos, no del de Jesús, sino de otro proceso, de otro ciudadano, y por su cantidad de páginas impresas, podemos tal vez estimar cuánto podría haberse tomado la discusión, porque lo escrito siempre es una síntesis. Lo que tarde, no había, y aquí me estoy aventurando yo a hacer, digamos, una hipótesis. Por lo que se puede leer del proceso judío, no se establecían fechas. Por ejemplo, tenés 3 días para esto, 4 días para otro. No está. Entonces, es un proceso que podía durar lo que tenía que durar hasta que se agotaran las posibilidades. Acuerda que estábamos hablando del mundo antiguo, pues sí. Derechos ahí, una vez te capturaban, no habían, ¿verdad? Entonces, el proceso tenía que durar lo que tenía que durar mientras se dilucidaba si el acusado era culpable o no era culpable, ¿no? Entonces, es interesante, digamos, la serie de contradicciones que podés establecer entre lo que nos dice el texto bíblico, que fue el proceso de Jesús, y lo que los judíos entienden, que sí tenemos copias, sí sabemos cómo era el proceso judío en la época de Jesús. Y también lo que tenemos en los archivos romanos, ya en la parte romana, con historiadores romanos de la época, que no recogen ni liberan. Y es que hasta parece inaudito, porque el delito de Barrabás, según el mismo texto bíblico, es sedición. Eso era pena de muerte para Roma. O sea, es imposible que quieras rebelarte contra el emperador. O sea, Estados Unidos no va a liberar a Bin Laden, pues. Exacto. O sea, lo captura, lo mata y lo entierra en el mar. Eso es otra cosa, ¿no? Eso es lo que dicen. Pero bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar ahora de la siguiente fase del proceso judicial que se le sigue a Jesús, del cual ya tenemos también registros, ¿no? Y sabemos también cómo operaba el proceso judicial del romano. Obviamente nosotros tenemos un derecho aquí en El Salvador basado en parte al derecho romano y todo es por escrito, es textual. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, movámonos ahora a la parte romana, Julio, porque de los romanos sí tenemos claro, digamos, los procedimientos, los pasos y probablemente ahí podemos estimar tal vez
tiempos. O sea, ¿qué tipo de proceso hubiese tenido Jesús frente al gobernador Poncio Pilato si efectivamente él era el último juez? O no sé si había un paso previo, porque también se me hace que a un presunto criminal, a menos que se le haya acusado de sedición y eso efectivamente le dijeron al gobernador romano, no veo por qué el gobernador romano tiene que estar viendo cada uno de los casos. Lo que pasa es que el caso de Jesús no era un caso normal, común y corriente. El caso de Jesús era un caso muy particular. Jesús entra a Jerusalén, entra como un rey. Entra como un rey. Es verdad que entra en un burro y es verdad, de acuerdo a lo que leemos, que entra de una manera muy sencilla y muy humilde. Y es verdad que tampoco lleva una corona enorme y además un séquito, pero entra como un rey, ¿no? Y lo que pasa es que ahí las versiones bíblicas lo que te dicen es que este rey es confundido al interior del pueblo. Unos lo ven como el rey que llega de verdad, ¿no? Mientras otros dicen, este es el rey de los cielos. Este es un rey que no es de este mundo. Y en efecto la forma como entra casi es una burla a los reyes del momento. Si los reyes del momento están con toda su riqueza gobernando y el Jesús entra en un borrico y además Bueno, depende, hay otro que dice que entra en dos, otro evangelista dice dos. Sí, pero digamos que no entra con un séquito y no entra con riquezas, entra en la humildad y la pobreza, ¿no? Y esto confronta efectivamente a los gobernantes de ese momento. No es cualquier rey, no es cualquier reo al que se le hace un proceso, es un reo que tiene un procedimiento particular seguro, que no es un proceso que se sigue igual a todos el resto de los reos, y que además hay necesidad, además de establecer, después de tener todas las pruebas, después de tener todos los elementos, y seguro, después de haber hecho un veredicto aproximativo, hay necesidad de definir qué va a pasar, ¿no? Y esto, cuando le llega a Pilatos, que es el gobernador, Pilatos, que según estos relatos se encuentra frente al pueblo y no encerrado en algún lugar, ¿no? Él está frente al pueblo en una reunión en donde está la gente esperando tener el veredicto de Pilatos. Y hace él, que no quiere tener solamente él la pura decisión y que además, de acuerdo a esa tradición, había que consultar al pueblo, hace la pregunta. Quiero decirte que este proceso no es un proceso normal. No es que pasaba con todos los reos, no es que pasaba con todos los acusados. Era una cosa muy particular que tenía que ver con este caso muy particular que además confrontaba al poder establecido, que es, que si uno quiere venirse a este momento, es como un proceso revolucionario, con un líder que revolucionaba y que revolucionaba la parte más importante de un pueblo, que es la parte ideológica. O sea, los elementos ideológicos que transforman verdaderamente a los pueblos, su pensamiento, su relación con los otros y desde luego su relación con el poder. Entonces es una situación difícil para los gobernantes de ese momento y es una situación difícil también para poderla comprender desde la lejanía histórica sin tener los elementos históricos, las fuentes históricas que te digan efectivamente esto pasó de esta y de esta manera, más allá de lo que tenemos ahora, que son fundamentalmente los evangelios y algunos documentos que hacen referencia a este hecho, por lo cual sabemos que el hecho es cierto, ¿no? Ok. Ahora, Marvin, sabemos que los romanos eran estructurados en la parte de su sistema judicial, que de repente si lo comparamos con el nuestro, obviamente tenían muchísimos menos derechos, pero también sé que cuando juzgabas a alguien, lo juzgaban a veces en una palestra, había público, pero tenía un defensor y tenía también acusadores, ¿no? Ahora, en el caso de Jesús, cuando nosotros leemos los evangelios, básicamente estamos frente ya a la fase de sentencia. No hemos visto si él tuvo un defensor o de repente tuvo acusadores. No sabemos si Poncio Pilato estuvo siempre todo el tiempo ahí o una vez vencido en juicio fue presentado para la fase de sentencia. Lo otro, lo que no sabemos, o lo que te pregunto más bien, es si el juicio de Jesús realmente fue sumamente particular o no fue tan particular y qué hubiese llevado realmente a Poncio Pilato a sentenciarlo a que muere por la crucifixión, si también era usual que antes lo hubiesen azotado, si es usual también que los guardias que estaban a cargo de su arresto lo hubiesen humillado, lo hubiesen maltratado, ¿verdad? Y sí,
Poncio Pilato efectivamente sentenció a muerte por presión de las autoridades judías. Hay una cuestión interesante en esto. Cualquiera que quiera ver cómo era el proceso, ¿verdad? Romano, digítelo en internet y ponga proceso penal o proceso judicial romano y lo va a encontrar, porque eso está documentado y todavía pues tenemos copia o existen copias del Corpus Juris Justiniani, que es la recopilación de todo el derecho romano, o sea que existe y lo tenemos. Entonces lo que ha hecho la crítica histórica es ir y comparar cómo era el proceso romano y comparar con lo que dicen los textos del Evangelio. Entonces ahí es donde tú ves que no coincide, ¿verdad? El proceso romano habitual con lo que se le hizo a Jesús. Incluso Pilatos estaría cometiendo una serie de violaciones al mismo derecho romano al, por ejemplo, liberar a Barrabás, porque eso solo pasó esa vez. No vuelve a pasar en la historia romana esa situación. Entonces, cualquiera dirá, bueno, es que estábamos hablando del Hijo de Dios, pero hay que considerar otra cosa importante en esto. Ubiquémonos en la Judea de la época, en Jerusalén de la época. Jesús no era considerado el Hijo de Dios, ni era considerado el Mesías, porque las autoridades judías, que eran las encargadas de reconocer al Mesías, no lo reconocieron como tal. Las autoridades judías lo que pensaban de Jesús era que era un aspirante a Mesías frustrado, como él y muchos otros que salieron en esa época, que también hay que entender lo que pasaba en Roma en esa época. 33 años después de la muerte de Jesús estalló una revuelta judía que la aplacó el gobierno romano. Hubo 3 revueltas judías importantes que al final en el 119 lo que decide hacer el emperador romano es eliminar el Estado de Judea. Y es donde comienza la diáspora, y no va a existir Estado de judíos hasta 1948, que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, entonces, es decir, volviendo al punto, el trato preferencial que hablaba Julio, por ejemplo, de que se da en el proceso de Jesús, es imposible que haya sucedido si tomás a la luz la ley judía, el proceso judío y la ley romana. ¿Cómo hubiese sido entonces, de acuerdo a las leyes del derecho romano, el juicio de una persona como Jesús de Nazaret? Que hubiera sido y fue finalmente acusado por sedición. Okay. Jesús, hay una cuestión importante en esto. Mira, la historia, los historiadores, los antropólogos, entendemos que existió Jesús de Nazaret. A lo que la gente llama Jesucristo, nosotros lo entendemos como una construcción teológica, ideológica de los teólogos. Claro. Entonces, si me preguntás si existió Jesús de Nazaret, nosotros desde la historia, desde la antropología, decimos que sí, que existió ese personaje histórico, porque es fácil irlo documentando. Y una de las cosas por las cuales podemos decir que ese personaje de Jesús de Nazaret existió es porque sus mismos seguidores aceptan que murió. Y en la época de Judea, decir que el Mesías había muerto era contraproducente, porque vuelvo a insistir, el Mesías no puede morir, okay, según la idea judía. Entonces, ahí validamos el Jesús histórico, pero el proceso judicial que se le sigue... tuvo que haber sido por motivos políticos. Ok, sedición. ¿Cuál hubiera sido la fase, digamos, primera de lo que conocemos del proceso del derecho penal romano? Para empezar, no pasa por el proceso judío, pasa directamente por el proceso romano. Y eso sí, una de las penas que se aplicaba a los sediciosos era, digamos, la crucifixión. En eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Pero hubiese sido antes de eso torturado, es decir, azotado, o se le hubiese permitido a los guardias humillarlo y torturarlo? Es difícil de decirlo porque se le aplicaba directamente una pena, no se le aplicaban varias penas. Y por ejemplo, lo de la flagelación en la fortaleza Antonia, que es, según la tradición, va ahí donde lo llevan preso y lo escupen y todo eso, y hay varios historiadores que se han dedicado a revisar esa parte de la vida de Jesús, pues eso hubiera sido una pena, ¿verdad? Pero ya solo el hecho de la crucifixión era, o sea, la tortura era caminar hasta el Gólgota, ¿verdad?, para ser crucificado. Entonces, tuvo que haber sido, o sea, obviamente hay una cosa que dicen los historiadores en relación a eso y que existe por parte de los evangelistas, una teatralización, una dramatización de la pasión de Jesús, porque el punto aquí es promesa y cumplimiento. O sea, para que yo crea que Él es el Mesías, yo tengo que partir del hecho de la promesa que está en el Antiguo Testamento, y que cuando los estudiosos de la crítica, ¿verdad?, histórica y la crítica literaria traen a cuenta, hay como 90 pasajes del Antiguo Testamento que han sido
digamos, copiados en el Nuevo Testamento, para que cuadre la promesa con el cumplimiento. Y eso, lo de las 30 monedas, por ejemplo. O sea, ¿no? básicamente lo que me estás diciendo es que hay una licencia literaria de parte de las Sí. personas que finalmente escribieron los evangelios, Sí. y que hoy dirían, por ejemplo, en una película, esta película está basada en hechos reales, Por ejemplo. pero no O una versión necesariamente es adaptada. una descripción rigurosa de los hechos tal y como Exactamente. sucedieron. Entonces, Porque no tenemos documentos históricos que respalden lo que dicen Ahora, los evangelios. un gobernador romano realmente se preocuparía por lo que piensan las autoridades judías, es decir, Judea es tal vez un territorio difícil para Tú Roma, dime- pero Roma sigue siendo el imperio. Tú dime, O sea, tú dime si al amo le preocupa lo que piensa el esclavo. ok. Y aquí una vez más vamos al punto, que de repente es una historia basada en hechos reales. Tú realmente ves a un gobernador romano que hace cumplir la ley del César, diciendo, pásenme un bol con agua, me lavo las manos y digo, miren, yo me lavo las manos de este crimen, realmente ustedes son los responsables de esta sangre. O sea, realmente ves a un gobernador romano de la época, cuando no hay derechos, cuando no hay mucho del humanismo que ha evolucionado en los últimos 400 años, haciendo esto, Julio. Y cuando además el gobernador tiene un poder delegado, a partir del cual él puede hacer lo que le parezca bien y lo que le parezca mal dentro de su contexto. No lo veo. No lo veo. Es decir, el poder del gobernador, que es un poder delegado por su imperio, es un poder por sobre todo, ¿no? Entonces, él puede hacer lo que le parezca muy bien o lo que le parezca mal, no hacerlo, y a partir de eso veo que el caso de Pilatos hace lo que su juicio le indica. Yo creo que hay dentro de los evangelios también una buena parte, no solamente de historia, sino una buena parte de literatura. Ujú. De ahí la literatura, como pasa con todos los elementos de comunicación, tienen un objetivo fundamental, y es el objetivo de generar sentimientos y de generar emociones en el otro. Porque es un tema de comunicación finalmente, ¿no? Cuando tú haces comunicación, lo que tú quieres es tocar el sentimiento, la sensibilidad, la emocionalidad del otro. Y a partir de eso, tú tienes todo este proceso de la ascensión con montones de elementos que sirven para que tú te compadezcas, para que tú tengas piedad. ¿Cuántos de estos elementos son absolutamente ciertos? Yo no lo sé, no lo sé, no puedo decir, pero lo que sí puedo decir es que a cualquier persona que le suceda un hecho de esa categoría, en esa naturaleza, no va a aguantar Y la puedo mitad ahondar de más. no va a aguantar. Hay una intención en los evangelistas, por Claro. ejemplo, en el mismo texto bíblico te habla del sueño que tuvo la mujer de Pilatos, que se levanta y le dice, es que hoy este día va a morir un inocente. Sí. ¿Cómo sabemos? O sea, Claro. ¿cómo sabe el evangelista que la mujer de Pilatos, o sea, si ya se debe haber levantado y lo debe haber dicho en su casa, y ¿no? por eso también le llaman a la pasión, ¿no? La historia de Jesucristo, la historia más increíble jamás contada. Y ¿no? fíjate Es decir, esto, Longino es, según la tradición, el centurión romano que le clava la lanza a Jesús cuando está en la cruz, en un costado. Longino. Entonces hoy tenemos el día, la Iglesia Católica celebra en marzo, 14 de marzo, el día de San Longino, porque este centurión que hiere a Jesús con la lanza, después se arrepiente y se vuelve cristiano. Entonces hay una intención clara en que todo el mundo, ¿verdad?, al final reconoce al Mesías en Jesús, y todo el mundo se convierte y se cambia. Y eso hay que decirlo, es toda una idea de Pablo de Tarso. Pablo de Tarso es, con sus seguidores, sus evangelistas, los que al final van a rescatar, digamos, la figura de Jesús, la van a crear y van a, a promovernos a Jesús como no solo el Mesías frustrado que decían los judíos, aspirante a Mesías frustrado, sino que ya no solo como el Mesías, sino que como un predilecto de Dios que lo sienta a su diestra y que lo resucita. Y es precisamente ahí donde está el gran valor de del cristianismo actual, en la resurrección. Ok, tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos hablamos también de otro elemento. Realmente, y son elementos tangenciales, pero muy curiosos. Si efectivamente la cruz era en forma de T, o si realmente era solamente un mastil, como algunos han dicho, o si realmente lo crucificaron en una pieza de madera, o era en un árbol donde lo crucificaban, ¿no? Ahora, hay que decir que a los cristianos católicos que ya nos están viendo y quizás nos están cuestionando, no estamos desmeritando el mensaje, estamos hablando si esto realmente sucedió como se dice que sucedió, solamente. Ya hablamos.
Gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, Julio, hablemos ahora de este otro elemento que una vez más es tangencial, digamos, bueno, quizá no ni tan tangencial, ¿verdad? Pero es la cruz propiamente. Tangencial dicho en el hecho de si fue muerto con un mastil o con un árbol, o que si era de madero, o que si era una cruz perfecta, etcétera. Tal vez eso es tangencial, pero el punto es si efectivamente los romanos crucificaban en este instrumento, en este madero, en forma de T. Las creaciones culturales son simbólicas. Uno hace creaciones culturales de tal manera que la llena de simbolismo y tienen una forma de entenderse, de explicarse, que tienen tal poder y tal fuerza que se introducen en el imaginario de la población. Así tenemos montones de ejemplos en la historia sobre elementos simbólicos. Hasta donde nosotros sabemos y entendemos, la cruz como tal, para hacer una crucifixión, no formaba parte de esta cultura. Lo que formaba parte de esta cultura son los elementos del madero, que es lo que originalmente se expresa. La puesta del cuerpo en un madero. En un madero que además se encuentra al sol, con dolores. En el caso de Jesús, además, se menciona de las flagelaciones diversas que tiene, y que posteriormente, a partir de esa exposición al sol, de esos dolores, y además de toda la flagelación que ha sufrido, la tortura que ha sufrido, finalmente Jesús encuentra, voy a decir una expresión que no podrá sonar muy bien, pero que es la finalidad de la existencia de Jesús. Se encuentra la meta de llegada, quiero decirlo, el éxito en su presencia como un ser humano, desde la perspectiva religiosa, que es lo que motiva realmente a la población que tiene una fuerte creencia en este Jesús, y es que éste logra su finalidad, ¿no? Que la finalidad es finalmente morir para poder expiar los pecados del mundo. Siendo este éxito, que es un éxito, es el logro final, que además lo percibe de una manera contradictoria en la exposición previa en el Getsemaní, en donde sabe que va a llegar este momento, pero además no lo quiere, pero además entiende que esta es la razón de su existencia, ¿no? Cuando expresa su relación con Dios y le dice, bueno, me has abandonado, ¿no? Pero tengo que cumplir con este proceso. Entonces, la idea de la muerte en un crucifijo, pues no forma parte de los elementos culturales de esa época, de esa sociedad. Y ha habido varias investigaciones sobre este asunto, algunas de otras iglesias protestantes que también hacen mención sobre esta historia, ¿no? Y no con el hecho de demeritar, porque no se trata de demeritar si es crucifixión o no. O sea, el hecho finalmente es que este Jesús muere, y muere en la creencia de muchos para poder hacer la expiación, ¿no? Y que posteriormente hay una resurrección. Claro, después de 3 el días. Simbolismo y el mensaje, Es lo que el se simbolismo. comunica, no lo estamos cuestionando. El punto es si es preciso, si era La realmente cruz, un madero, o si era algo en forma de T, La o cruz era se un la árbol. inventa Constantino. O sea, el elemento de la cruz va a surgir cuando Constantino tiene un sueño y le dice en ese sueño una voz que él, para derrotar a sus enemigos en una batalla muy famosa, que se definía el poder entre quién se quedaba como emperador de Roma, si él o sus enemigos, si él colocaba este símbolo, que resultó ser una cruz, sobre tus estandartes, vencerás a tus enemigos. Entonces él coloca ese estandarte, ese símbolo, que es la cruz que conocemos hoy, en su estandarte, y derrota a sus enemigos y se convierte en emperador romano en las guerras civiles que mantenían los romanos. A partir de ahí él busca una religión que pudiera unificar al Estado romano, ¿verdad? Y encuentra en el cristianismo esa opción. Y será su madre, Santa Elena, ¿verdad?, que es la que se dedica a buscar por toda Jerusalén durante muchos años la cruz, a la que al fin dirá y que despertará esa fiebre de las reliquias
que va después a decirse lo que hemos sabido, ¿no? Que Hitler buscaba el Arca de la Alianza, el cáliz donde bebió Jesús, la lanza con la que este centurión perforaron a Jesús, la cruz, el manto sagrado. Entonces se va, los clavos, incluso se va a decir que tenían los clavos con los que se había crucificado a Jesús, y estamos hablando que esas reliquias aparecen 400 hasta 600 años después de haber ocurrido el pero aquí evento. digamos que estás hablando ya del simbolismo, pero nosotros sabemos por la historia romana también que, por ejemplo, cuando se rebeló Espartaco y los esclavos, al final, cuando fueron derrotados, muchos de ellos fueron crucificados a lo largo de un camino romano. Entonces la pregunta es, ¿cómo era la cruz? Esto hay que decirlo. Entonces, en base a Roma, la crucifixión, hay que decirlo, existía. Era pena máxima, ¿verdad? Y eran entreamarrados y clavados, como querrás, era porque si solo lo clavas se desgarra y se cae, ¿no? Igual es una muerte tortuosa, pero básicamente morían deshidratados, morían de hambre. Eso, o sea que los amarraban a un madero vertical, sin ninguna, digamos, forma de nada, porque no buscaba Roma ejemplarizar a través de un símbolo, sino a través de la pena, de que vieras que estaban los cadáveres ahí, y los dejaban ahí hasta que se pudrieran o hasta que se hicieran y se cayeran, y los limpiaba, me imagino, el edil curul, que era la especie del alcalde romano, que era el que se encargaba de limpiar la basura, ¿no? Entonces, sí existía la crucifixión, no en forma de cruz. La cruz aparecerá ya como tal, como símbolo cristiano, con Constantino, a raíz de este sueño que te cuento que él dice que tiene, y que la instala y que después la vuelve como símbolo de ¿verdad? Ahora que ya explicamos entonces esta parte histórica, vámonos ya a propiamente en cómo lo celebramos nosotros. Por ejemplo, esto de las procesiones, esto de hacer los vía crucis, esto de las imágenes. ¿Por qué? ¿De dónde? Las procesiones no son algo nuevo. O sea, las procesiones tienen arraigo histórico. O sea, no es una cosa que aparece hace 200 ni 300 años. Las procesiones las podemos evidenciar en escritos históricos hace 1200, 1300, 1400. Las cruzadas mismas son procesiones. Es una procesión. O sea, no hay, digamos, un aparecer de repente en las procesiones. Pero sí hay elementos dentro de las procesiones que son muy interesantes y que te representan simbolismos a partir de los cuales las personas tratan de mostrar su fidelidad o su adepción. Uno de estos simbolismos es las procesiones con fuego, ¿no? Las procesiones con llamas, que ahora no tenemos. Pero no tenemos porque todo el mundo sabe que si continuamos con ese tipo de procesiones vamos a incendiar San Salvador. Eso ya no existe. Sí tenemos procesiones en donde hay velas pequeñas y en donde la gente lleva la vela pequeña como un elemento simbólico, además de purificación. El fuego para la purificación, que esto no era así antes, ¿no? Pero que ahora lo tenemos. Hay cirios también, los cirios pascuales mismos que se utilizan, que forman parte de esto, y hay una solemnidad en términos de silencio, en particular en una de estas procesiones, que es la procesión... El Jueves Santo. Que es la procesión del silencio, ¿no? Que además es a la procesión a la que va la mayor parte de la población que nunca fue a... Es masculina y es nocturna. Que nunca fue a misa durante todo el año, ¿no? Y que en la Semana Santa misma es un tiempo especial, no es un tiempo común. Es decir, este día que estamos aquí ahora no es un día de Semana Santa, no es un día especial, es un tiempo de Dios, es un kairos. Y este tiempo de Dios además tiene su propia ritualidad, ¿no? Y antes más que ahora, es decir, yo no sé si tú lo recuerdas o Marvin lo recuerda, cuando en San Miguel su mamá le decía que no corriera los días de la Semana Santa y en particular que no corriera el Viernes Santo, ¿no? Porque esto representaba además una transgresión a una norma, a una ley que estaba establecida ya, en el sentido de que este tiempo es un tiempo especial, ¿no? Entonces, aquí hay un tiempo especial que además se traduce en el no comer carne, en comer más bien pescado y dedicar este tiempo para la reflexión. Lo que pasa es que nosotros dentro de esto, de la celebración de la Semana Santa, este tiempo especial lo convertimos en un tiempo especial. Muchísima gente lo convierte en un tiempo especial para el descanso, porque además es un tiempo de descanso. O sea, la gente lo usa para descansar. Y hay gente que tiene mucha más adepción a la cuestión religiosa y otros que tienen menos adepción, que ocupan el fin de semana, que ocupan la Semana Santa
para ir a la playa, para ir a la montaña, y de repente, estando en la montaña, estando en el pueblo de descanso, también van a misa, ¿no? Porque no hay que olvidarse del asunto de la religión, por el cual nosotros, la mayor parte de nosotros, tenemos creencias profundas, pero la semana se convierte en eso. Ahora, pues. hay otros elementos también dentro de esta celebración, y ya voy a ir con Marvin también para que ahondemos en esto, que digamos no son propiamente bíblicos, pero que no sé si son adoptados de las culturas prehispánicas o no, como por ejemplo esta tradición de los talcigüines, por ejemplo. Los talcigüines es una construcción, ¿verdad? Los talcigüines es una construcción que se hace también a partir de la misma religiosidad, de tal manera que es posible sacarte los pecados a puro cinchazo, a puro dolor, ¿verdad? Porque el dolor forma parte de la religión. De hecho, la cuestión de la muerte de Jesucristo es una muerte con dolor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no dar los latigazos para poderte sacar los pecados? O, como decía mi abuela Silvia, ¿por qué no darte un par de cinchazos el sábado santo para que crezcas un poco? Que es una cuestión de dolor. Creo que el dolor mismo forma parte de la Semana Santa. Es uno de los elementos de la Semana Santa. Te decía antes que la semana tiene dos elementos que son duales, pues, ¿verdad? Que hay dualidad en este asunto, y es la Semana Santa es un momento de conmemoración, pero también es un momento de fiesta. Ok, por cuestión de tiempo tengo que ir contigo. Ahora, Marvin, tienes la última palabra, porque también la Semana Santa, aparte de la dualidad esta religiosa, diría nuestro querido Julio, pero yo diría también carnavalesca. Es decir, ¿de cuándo fue que nosotros pensamos, es tiempo de fiesta, fiestas tropicales, ir al mar, excesos con bebidas espirituosas, etcétera? Yo encuentro en la religión católica, fíjate, en la religión católica un alto valor estético, que yo admiro muchísimo eso de digamos, toda la parafernalia que implica lo de la Semana Santa. Y al hacer un recorrido por el país, yo encuentro, fíjate, en Morazán y en Santa Ana, las expresiones folclóricas que ya entran, caemos en el ambiente festivo, si quieres, cuando pasa el sincretismo entre lo pagano, que el pueblo le gusta celebrar, y obviamente la rigurosidad que demanda la jornada de reflexión de esta Semana Santa de un hombre que muere por nuestros pecados, ¿no? Es decir, esa es la mezcla. Entonces, pero a la vez no debe de ser tristeza, porque el hombre resucita. Entonces, la fiesta de resurrección es eso, es una fiesta de resurrección. Entonces, hay una mezcla tanto de que si bien muere, lo más importante debería de ser en la actualidad, fíjate, para todos los cristianos, y a mí me gustaría ver esa clase de iglesia, es la que celebra el domingo de resurrección, porque en realidad es la gran fiesta. El domingo de resurrección no es el Viernes Santo la fiesta más importante, pero nosotros aquí, fíjate, le damos más importancia a cuando muere que a cuando resucita, que es en realidad el gran éxito. Entonces tú ves, por ejemplo, en San Simón, además de lo que ustedes decían de los talcigüines, que así como yo no sé por qué los diputados, como cuando hicieron diputada honoraria a la Virgen María, yo solicitaría a los talcigüines que llegaran al Palacio Legislativo y lo soltaran para que hinchasearan a todos los diputados que están ahí, porque la idea de que los talcigüines hinchaseen a la gente es precisamente la evocación de las tentaciones, ¿verdad?, que sufre Jesús. Las tentaciones que el diablo le presenta cuando se va al desierto, y que Jesús termina derrotando a las tentaciones que le plantea el diablo. Entonces, mira qué símil más interesante con la Asamblea Legislativa, esas tentaciones del hombre del maletín negro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y San Simón, que tiene lo de los centuriones, que es algo muy similar, que es los soldados romanos que finalmente se tiran al suelo para que Jesús pase, digamos, sobre ellos, al igual que pasa con los talcigüines, ¿va? Y pasa la procesión encima, o sea, caminan sobre ellos. Y los centuriones van peleando, ¿verdad? Van peleando entre ellos. Es una lucha donde finalmente todos aquellos paganos romanos se convierten al cristianismo. Está también, fíjate, en Morazán, tanto en Corinto, Guatajiagua y San Simón, que celebran, por ejemplo, lo del lavado de la cruz, ¿verdad? Es otra tradición folclórica. Y también lo de la presentación de los judíos, en aquella, digamos, aquella idea que ya el Papa Benedicto XVI ya estableció, que los judíos no son culpables de la muerte de Jesús, sobre la presentación de los supuestamente culpables de la muerte de Jesús, ¿no? Y que eso desencadenó una persecución histórica en los pobres judíos. Y en Anamorós está lo de el ahorcamiento de Judas,
¿verdad? Y que te comentaba en una pausa que teníamos sobre las dos versiones, incluso bíblicas, que existen de la muerte de Judas. Una básicamente que cae y se desmembra, ¿no? Y en la otra que se ahorca. Bueno, se nos acabó el tiempo. Marvin, Julio, como siempre es un verdadero placer conversar con ustedes aquí en 8 Puntos. Muchas gracias. Bueno, ustedes amigos, espero que tengan ahora una visión distinta de lo que fue, digamos, históricamente, de acuerdo a estos expertos, la Semana Santa, y que de repente no fue tan semana, aunque sigue siendo santa, ¿no? Dicho esto, que disfruten ustedes sus vacaciones y por supuesto también esta Semana Santa. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Se quedan con la programación de Canal 33. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla.